está mi reina? ¿Cómo está la reina de casa? Espero muy bien, contenta, bien y de buenas. Y qué bueno que nos está acompañando en este su programa Dentro de Ti a través del 1040 de amplitud modulada. Y hoy, temononón. ¿Se acuerda? Y ay, Clau, se me hace que no voy a terminar esta semana el tema. Siempre me quieren normar dando yo los temas por adelantado, pero bueno, pues es que si no la dejamos mucho. El tema de la semana se llama trauma y vínculo. Durante lunes y martes estuve hablando de el vínculo, de la importancia del vínculo. El día de hoy yo le voy a platicar sobre los tipos de trauma y los conflictos emocionales básicos. ¿Por qué empecé con lo del vínculo? Porque es importante para que usted pueda ir siguiendo el hilito, esta relación vincular entre la madre y el hijo, entre los hermanos, el del papá se lo debo para el mes de junio, la importancia ante la angustia de separación, ante cuando la madre no está del todo dispuesta para poder reflejar al niño su existencia, cómo esto puede generar ciertos traumas y al mismo tiempo, al vivir este trauma, esta enfermedad, va a tener conflictos emocionales en lo más básico del ser humano. El tema del día de hoy está muy interesante, ojalá nos pueda acompañar y participe con nosotros a través de todas las vías de contacto que tenemos. Un saludo para nuestras amigas aquí en Guadalajara, Jalisco, estas reinas tapatías, 1040 de amplitud modulada, que ya tiene con nosotros y que nos ha acompañado muchas de ellas durante casi 20 años al aire, porque estamos por cumplir en agosto 20 años al aire. Entonces, muchísimas gracias por seguirnos acompañando aquí en el 1040 de AM. El Mazatlán, Sinaloa, el 1290 de amplitud modulada y 104.1 de FM. Austin, Texas, que somos más recientes. ¿Cuánto tenemos en Austin, Texas? ¿2 años? ¿1 año o 2? 6 meses en Austin, tan poquito. Ay, pues mira, a mí se me hace que ya hace mucho que nos estamos transmitiendo. Más o menos, bueno. Pero bueno, pues igual a través del 1530 de AM y del 95.1 de FM. Y llegando a 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana a través de de la cadena de cable Radio Network. Y bueno, hoy y hace poco, a través de nuestra plataforma aquí en Radio Mujer, donde usted puede vernos y escucharnos, www.radiomujer.com.mx. El tema de la semana, ya se lo dije, mi reina, y vamos a dar inicio a nuestro programa con la reflexión del día de hoy. Momentos de reflexión dentro de ti. El valor no siempre ruge. A veces, el valor es esa voz tranquila al final del día diciendo, voy a intentarlo de nuevo mañana. Y bueno, vamos a seguir con este tema de trauma y vínculo, ya que, hemos estado platicando con usted durante estos días acerca de lo que es el vínculo. En los siguientes días le voy a presentar 4 tipos de trauma
que se han distinguido y que vamos a tratar de explicarlo dentro de la teoría de la transmisión transgeneracional de las experiencias traumáticas, que fue realmente el objetivo del programa, ¿no? Cómo a través de las relaciones que se establecen vínculos, fíjese cómo también se pueden transmitir este tipo de enfermedades, y usted podrá darse cuenta. Y me recuerdas, Clau, ahora a la salida voy a tratar de localizar una persona que para mí es una picudísima con respecto a esto de enfermedades transgeneracionales. Cómo a veces usted ha conocido familias enteras, en donde se padece, por ejemplo, la muerte es de cáncer, o la muerte, o tienen, no sé, depresión, o familias en donde en cada generación hay un suicidio, por ejemplo, ¿no? O familias de diabéticos. Y a veces pensamos que esto es hereditario. Pero fíjese que hay dos personas que se han dedicado a trabajar muchísimo en este asunto. Una es Hellinger, que usted debe conocerlo por lo de constelaciones familiares. Y hay todo un estudio y un tratado de Franz Ruppert, que ha estado haciendo trabajos con pacientes y que cada vez le ha resultado mucho más. Hay otro que es Claude Bouvier, pero Claude es francés. Y hay otra persona que ahorita no recuerdo su nombre, ha estado haciendo muchos estudios con respecto a esta transmisión de las enfermedades. Y estas personas dicen en sus estudios que las enfermedades psicológicas severas tienen su origen en un trauma psicológico, lo cual a mí estoy totalmente de acuerdo. Como consecuencia, entonces, han intentado sistematizar el concepto de psicotrauma, que ya se encuentra muy bien documentado en estudios profesionales, y lo pueden hacer muy accesible para la aplicación práctica en el medio terapéutico. Este es un estudio realmente interesante. Y hay una distinción en estos traumas psicológicos que ellos hacen de acuerdo con diferentes causas. En una esfera psicológica y emocional, estos traumas también entrañan diferentes estrategias para afrontarlos y presentan diferentes síntomas de las lesiones psicológicas. Por ejemplo, la depresión. Por eso yo creo que en muchas ocasiones no funciona tan bien. Una persona puede estar deprimida, pero no a todas les funciona el mismo antidepresivo, porque la depresión tiene diferentes causas y razones. Hay depresión endógena, depresión estacional se le llama, depresión exógena, y al deprimido se le da el mismo medicamento, el mismo antidepresivo. Hubo en su tiempo un boom, por ejemplo, del Prozac, y había de hecho hasta un libro que se llamaba Más Platón y Menos Prozac. Y si usted ha conocido o conoce o ha leído acerca de la filosofía de Platón, Platón fue alumno de Sócrates, que bueno, en otro momento le voy a platicar de pensar como genios. Y vamos a platicar, porque como que eso, nosotras las mujeres no tenemos como mucho acceso a eso, ¿no? Me recuerdo la película, algo del nombre de la rosa. Pero el día que usted descubra y conozca, y a veces decimos, ay, es que qué aburridos esos, el Platón y el Sócrates y Aristóteles y... No, fíjese que cuando lo podemos desmenuzar, y le prometo un programa de esos, podemos entender. Este libro de Más Platón y Menos Prozac habla mucho de Platón. La filosofía de Platón iba con respecto al amor. Un día le voy a platicar de él. Entonces, el asunto aquí es que la depresión que se trata con el mismo antidepresivo para todos, en algunos va a tener éxito, en muchos otros no, porque las razones son diferentes en cada ser humano. La razón de la depresión va a ser diferente en cada ser humano, porque va a depender de algunos síntomas de las lesiones psicológicas. Y a veces queremos únicamente curar el síntoma y no la enfermedad en sí. La depresión es un síntoma
no en sí toda la enfermedad. Y ahí es en donde nosotros a veces cometemos este gravísimo error. Tema interesante el día de hoy para que nos acompañe. Vamos a corte y volvemos. Regresamos a su programa Dentro de ti. Y decíamos que, bueno, pues estas personas, Franz, elige, y él para hacer su trabajo un poquito más fluido, separa 4 tipos de traumas, ¿no? Dice que hay ejemplos y nos pone ejemplos sobre situaciones que potencialmente amenazan con la vida, ¿no? Y esto es lo que nos genera como cierto trauma. Él lo divide en la clasificación que hace el trauma son traumas existenciales, que le voy a ir explicando en lo que nos resta de la semana de cada uno de ellos. Uno es el trauma existencial, otro es el trauma de pérdida, otro trauma de vinculación y el otro trauma del sistema de vinculación. Quisiera empezar porque cada trauma tiene una situación del por qué se desarrolló ese trauma, pero también tiene ciertos sentimientos fundamentales y nos dice cuál es el conflicto emocional. A mí me gustaría empezar con el trauma existencial. ¿El trauma existencial qué es? Cuando hablamos de un trauma existencial, ¿qué es? Bueno, es la experiencia más profunda que podemos nosotros, cualquier ser humano, tener cuando nos enfrentamos a nuestra propia muerte, pero con una total impotencia. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos el peligro en el que nos encontramos y lo peor del caso es que no podemos hacer nada. ¿Qué situaciones podrían habernos desarrollado un trauma existencial de esta índole? Cuando nosotros vivimos una catástrofe natural, por ejemplo, un terremoto, por ejemplo, una inundación, un tornado, por ejemplo, una guerra también, algún ataque terrorista, algún accidente gravísimo, ¿no? Cuando estamos en guerra, y bueno, digo, y lo digo de verdad con mucha tristeza, a veces en Irak, las personas que viven, los civiles, ¿no? Los soldados, claro que tienen un trauma existencial, y ahorita le explico cómo se desarrolla en ellos, pero también los civiles que viven ahí, ¿no? Los bombazos, las balaceras, pero los soldados los mandan y los soldados lo hacen y su trauma se genera porque ven que sus compas con los que desayunaron en la mañana probablemente o los que pasaron toda la noche de guardia, al día siguiente a un ladito de mí lo mataron, ¿no? O pisó una mina y reventó ante mis propios ojos. Pero estamos haciendo un trabajo. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con aquellas criaturas que viven en esas ciudades, en esos lugares, y saben que hay una guerra y saben que están matando gente y que ellos no pueden hacer absolutamente nada, ni siquiera huir, vamos, ¿no? Y lo vemos allá a lo lejos y decimos, no, a nosotros esto no nos pasa. Quiero decirle que nosotros en nuestra ciudad, en nuestro México, estamos viviendo esto con los aspectos de los que hablan por teléfono y te piden cierta cantidad para que tengas protección. ¿Cuántos negocios, cuántas familias no han emigrado de ciudades o del país porque ya es imposible donde te están hablando para decirte que tienes que darle cierta cantidad de dinero para que te protejan de no sé qué cosa, ¿no? O cuando nos hablan por teléfono diciéndonos esas llamadas telefónicas en donde nos dicen que nuestro hijo o nuestra hija o nuestro marido está secuestrado y que necesitan que les paguen tal o cual cosa, ¿no? O aquellas personas que han vivido un secuestro express y que usted va por la calle y que no sabe si le va a tocar o no le va a tocar. Bueno, estos son traumas existenciales. Fíjese que yo no estoy metida en ese estudio de campo, pero ¿se acuerda usted las explosiones del 22 de abril?
Bueno, ¿fue en qué año? ¿Se acuerdan? En el año 92, ¿verdad? Ok. Estamos hablando de que fue hace 11 años, 8 para el 2000, no, 22 años. Ok. Los chicos, y hay todo un estudio de campo, no está publicado, pero los chicos que en aquel tiempo tenían 5 o 6 años y que vivieron lo de las explosiones, al día de hoy, la mayoría vive crisis de ansiedad. ¿Sí? Ese es el trauma. Esa es la manera en cómo se empieza a reflejar ataques de pánico y de ansiedad. Y sin ninguna razón aparente, podrían decir, oye, pero pasó hace tanto tiempo, yo me acuerdo que tenía 3 años, sí, pero tu amiguito en el periódico, en la televisión, de lo único que se platicaba en aquellos días, si usted recuerda, era de eso, ¿no? De las explosiones del 22 de abril. Esas son el trauma existencial, cuando nuestra vida corre peligro, cuando hay la amenaza de muerte inminente, pero sobre todo porque nosotros hemos perdido el control. ¿Qué sucede con un terremoto? En el terremoto del 85 también hay personas que vivieron eso y que todavía viven estos ataques de pánico, ¿no? Accidentes graves, asaltos violentos, secuestros o el diagnóstico de una enfermedad mortal. Al encontrarnos en una situación de trauma existencial, lo primero que nosotros vemos es que no podemos saber si vamos a sobrevivir o qué podemos hacer para aumentar estas posibilidades de supervivencia. Y el conflicto emocional ahí, el trauma emocional esencial, se deriva del hecho de que, a pesar de percibir este peligro de muerte, no podemos correr para salvarnos, no podemos actuar o salvarnos por nuestros propios medios. ¿Por qué? Porque nos encontramos impotentes para cambiar esta situación. ¿Cuál es la enfermedad entonces ahí que se deriva de este trauma? ¿Cuál es ese conflicto emocional? Ataques de pánico y de ansiedad. Estos ataques de pánico y de ansiedad, si usted los está padeciendo, están asociados esencialmente con un trauma de existencia, como el que le acabo de mencionar. Si usted sobrevive al suceso traumático, la reacción de conmoción, por supuesto que se va a desvanecer. La lucha inmediata por sobrevivir, por defendernos, por supuesto que también va a disminuir. Esa sensación que de pronto nos sentimos como avasallados, también disminuye. En general, después de un tiempo, encontramos que como que se nos olvidó. Pero, hay escenas retrospectivas y cuando hay algo parecido a la situación original, vuelve a despertar esta experiencia traumática y todos estos sucesos predecibles que nosotros vivimos en algún momento se vuelven a presentar. Y por eso nos dan estos ataques de pánico. Pero usted dice, no sé por qué. Realmente yo ni siquiera no hubo algo específico tan grave como que me lo despertara. Le voy a poner un ejemplo. Probablemente usted vivió, no sé, un temblor muy fuerte en donde se cayó su casa y perdieron la vida algunos de sus familiares, o en las explosiones de aquí de Guadalajara usted perdió algún familiar, o en uno de los tornados, por ejemplo, allá en Estados Unidos, nuestros amigos que ahora sucedió todo esto de Oklahoma, ¿no? En donde perdieron, o los de sobrevivientes de Katrina, que allá, bueno, pues hay muchísimos tornados, ¿no? Y probablemente, como que pasó el tiempo, como que nos sobrepusimos, pero de pronto, en un simulacro se prende la sirena. Usted sabía que iba a haber ese simulacro, usted sabía que iban a hacer ese simulacro, pero en el momento de que prende la sirena, días después, usted empieza a tener crisis de ansiedad y crisis de pánico. Y dice, es que en realidad no ha pasado nada. No ha pasado nada, pero hubo algo que despertó
aquello que usted creía que tenía más que dormido. Vamos a salir a una brevísima pausa comercial. Yo sé que ahorita usted está así como, oh my God, ¿no? Es así como, sí, ahora entiendo por qué. Bueno, pues ese es el objetivo, que usted vaya descubriendo de a poco esto para que empiece a resolverlo. Vamos a una breve pausa, quédese con nosotros, volvemos. Regresamos a su programa Dentro de ti. Le voy a dar nuestras líneas telefónicas para que se comunique con nosotros y todas nuestras vías de acceso. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Una alada sin costo para nuestras amigas que nos escuchan fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, 01800 727 5420. Línea directa para Austin, Texas, 512-215-4909. Y Maripaz Bonilla nos dice que ella nos escucha en Austin y desde febrero del 2011. O sea, del 2011. Mucho, ¿verdad? Hace mucho ya. Si yo me acordaba que era más tiempo. Así que bueno, ya tenemos una línea directa también ahí. Y bueno, en las redes sociales de la estación Mujer, el sexto sentido de la radio, el sexto sentido, perdón, en Facebook, y en Twitter Radio Mujer 1040. Y el Twitter del programa es @dentro de ti 1040. Los míos, usted los puede escuchar en el bloque primero, ¿no? A ver, antes de contestar las preguntas, dice uno, con razón, fíjate que ahora sí caigo en cuenta cómo de pronto yo empecé a tener estas crisis de ansiedad cuando tal y cual. Y sí, las fechas van checando y todo, pero aquí viene la parte más interesante. ¿Sabía usted que esto también se transmite transgeneracionalmente? No es que se herede. Por ejemplo, es que en mi casa todos vivimos ataques de pánico, la mayoría. Es como la enfermedad de la familia. No. No es bueno, sí es la enfermedad de la familia, pero créame que no hay un gen que transmita estas cosas. La realidad es esta. Vamos a suponer que probablemente su abuela vivió en el tiempo donde, en el país en donde ¿se acuerda por qué se festeja el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer? Supuestamente unas costureras quedaron encerradas en una fábrica ahí y se quemaron. Hay muchísimas historias con respecto a este Día Internacional de la Mujer, pero vamos a suponer que fuera. Y que su abuela era una de las costureras que iba a trabajar ahí, pero ese día no fue. Y ese día se salvó, pero ese trauma, es decir, o fue y pudo salir del incendio, saltó por una ventana y listo, ¿no? Y es una sobreviviente del incendio. Su abuela, por supuesto, lo vivió, este trauma existencial, y al vivirlo ella, con sus comportamientos, con sus palabras, con todo lo que ella hacía y decía, transmite el pánico a sus hijas. Y entonces resulta que sus hijas eran costureras, pero una de ellas probablemente de pronto empieza a tener crisis de pánico cuando le llega el trabajo de maquila, al grado de que tiene que dejar de trabajar en la costura precisamente por eso, ¿no? Porque entró en crisis de pánico. Y no encuentran el sentido, pero es una crisis de pánico. Esta señora, esta hija de tu abuela, que es tu mamá, tuvo a una hija que eres tú. Y entonces de pronto, bueno, pues tú empiezas a estudiar, no sé, diseño de modas, estás encantada con tu trabajo, es algo que a ti te fascina, y el día que vas a tener tu exposición,
tienes un ataque de pánico. Y tú dices, ¿pero por qué? Bueno, a lo mejor es el nervio del examen, por la exposición, por esto, por aquello. No. Esa es la forma, si nosotros empezamos a rascar en la historia familiar y descubrimos que la abuela era una de las sobrevivientes del incendio de la fábrica de costureras, vamos a poder ligar que esta enfermedad, estos ataques de pánico, se han transmitido transgeneracionalmente por un evento que le sucedió a tu abuela. Pero si yo, que soy la nieta, nunca estuve en contacto con mi abuela porque mi abuela murió y yo ni siquiera la conocía. No, pero tu mamá sí, y tu mamá te tuvo a ti, o tu tía sí, y todo este aprendizaje se transmite a través de transgeneracional. Entonces, aquí podemos darnos cuenta, digo, esto le estoy hablando que a lo mejor usted estaba chiquita, pero ¿qué sucede si su mamá estaba embarazada de usted en el momento en donde la abuela está adentro de la fábrica que se incendió? Esta angustia de muerte de parte de la mamá, de que mi madre muera, un ser querido, y de que no podemos hacer absolutamente nada, o ante un terremoto y su mamá estaba embarazada de usted, quizás a usted no le tocó el terremoto, por supuesto, pero sí le tocó estar en la pancita de mamá mientras se estaba viviendo esta angustia del terremoto, ¿no? Y hoy por hoy, usted, por ejemplo, no soporta vivir en un cuarto piso. Y dice, no sé por qué, pero es algo que no puedo. Vivir en un cuarto piso es... Y empieza a rastrear un poquito con la familia y se da cuenta de que en efecto su abuela y su madre a lo mejor, o su mamá y su papá, cuando estaban recién casados y que estaba embarazada de usted, vivía en un cuarto piso, que fue cuando hubo el terremoto, ¿no? Pero si usted no lo vivió, no directamente, pero ahora podrá entender o podrá tener una mayor información con respecto a estos ataques de pánico, ataques de ansiedad, que a veces decimos, es que sin ninguna razón aparente. ¿Y sabe lo que hacemos de inmediato? Vamos con mi compadre que es doctor, para que me dé un Tafil y yo pueda dormir, ¿no? Y me dé esa pastilla para dormir porque definitivamente yo no. O voy con un psiquiatra y el psiquiatra me va a estar dando el medicamento. Sí, usted va a tener un sueño, probablemente va a poder dormir, pero es un sueño artificial, no es un sueño reparador. Una de las funciones del bien dormir es repararnos. Cuando nosotros tomamos pastillas para dormir, no hay un sueño reparador. El asunto es que cuando usted deje de tomarse esas pastillas para dormir, usted va a volver a vivir las crisis de pánico. Porque usted no está resolviendo el problema, solamente está resolviendo el síntoma, ¿sí? Únicamente está resolviendo el síntoma. Vicky me dice, siempre he estado depresiva y con ataques de pánico, y esto me ocurre desde que tenía 1 año. ¿A qué se debe? Ok, Vicky, te voy a dejar una tarea si todavía vive tu mamá. Quiero que rastrees un poquito qué era lo que sucedía con tu mamá, en la relación de tu mamá con tu papá, en la vida de tu mamá cuando estaba embarazada de ti. Y te vas a dar cuenta cómo hay una situación ahí que aunque tú no estabas presente, probablemente, claro, que fue transmitido. Así es como se transmiten estas enfermedades. Es transgeneracional, lo que yo le estaba comentando. Entonces, Vicky, revísale por ahí. Rafaela Navarro, 53 años. Ok, te voy a decir de dónde es Rafaela. Dice, vivía muy angustiada por las catástrofes naturales. Por ejemplo, cuando dijeron del fin del mundo, me preocupé mucho, pero poco a poco lo he trabajado. A los 53 años, somos más o menos chicas de la edad, quiero decirte que en aquel entonces, lo único que se veía en la televisión era la guerra de Vietnam. Era algo que a mí en lo personal me angustiaba muchísimo. Yo decía, ¿y si se vienen para acá? Y hablaban de una tercera guerra mundial, ¿no? Entonces sí era muy amenazante. Claro, cuando hablan del fin del mundo, que iba a ser ahora supuestamente el 21 de diciembre del año pasado,
por supuesto que tú te angustió muchísimo. Y a lo mejor algunas personas dijimos, ay, bueno, pues claro que no, ¿verdad? Digo, ningún guajolote se muere en la víspera, mire qué sabios, saber exactamente el día que nos vamos a morir, ¿no? Pero muchas otras personas sí, créame que cancelaron viajes, sacaron dinero de sus cuentas, hubo una crisis. Edades, más o menos, ¿eh? ¿Por qué? Porque en ese tiempo, si tú te acuerdas, Rafa, y si no, pregúntale a tus hermanos o a tu mamá, lo único que veíamos en el Canal 2, que era el que existía, era el peligro de una tercera guerra mundial por aquello de Vietnam. Probablemente sea eso, Rafa, probablemente. Vamos a una brevísima pausa. Quédese con nosotros. En un momentito regresamos. Regresamos ya a la recta final del programa. ¿Qué tal, mi reina? ¿Verdad? De las de Clank. Sí. Así pasa cuando pasa, dijeran. A ver, tenemos aquí llamaditas de nuestro público y participación. Marilena me dice que si todavía vendo las feromonas. Claro, mi reina, ahí están en el instituto. Lupita dice, quiero terminar una relación de 5 años, pero cuando se lo voy a decir, entro en ansiedad y nerviosismo. ¿Qué hago? A ver, Lupita. Lo primero es revisar un poquito, porque bueno, el consejo más fácil y más barato y de lavadero es, pues díselo así como va, ¿verdad? Pero para que tú puedas entenderte qué es lo que me está generando este impedimento, pues, ¿por qué entro en esta ansiedad y en este ponerme nerviosa? Fíjate bien, hay que revisar un poquito. Cada vez que yo he querido hacer algo por mí, para mí, ¿cuáles han sido las consecuencias? ¿No? ¿Qué pasa con las personas que amo? Me lo validan, me desacreditan, o bien, ahí te va, embonando un poquito esto en el tema de la semana. ¿Qué le sucedía a mi mamá o a las personas cercanas a mí cuando ellas hablaban de algo que les gustaba? ¿Qué pasaba? Eran mal vistas, eran rechazadas por el grupo, eran criticadas, porque probablemente bajo este paradigma que está a nivel inconsciente, cuando yo quiero terminar con una relación porque ya no me es satisfactoria, entro en angustia y el nerviosismo porque mi cerebro tiene ese recuerdo de lo que sucede con, o lo que me sucedía a mí, cada vez que yo quería hacer algo por mí. Piénsalo por ahí, Lupita. Una vez que lo tengas detectado, dite a ti misma, hoy eres una adulta, hoy tienes toda la capacidad. Digo, si a los 54 años no podemos hacer lo que se nos pega la gana, quiero decirle que a mí es una de las cosas por las que soy más criticada y más evaluada en mal, dentro de mi ámbito, de mi familia y de mis amigas. Me dicen, no, es que esta hace lo que se le pega la gana. Derecho ganado, mi vida, voy a cumplir 52 años. Si a mis 52 años no puedo hacer lo que se me pega la gana, bueno, no entiendo cuándo. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegamos a los 60, me acaba de platicar Marujita tiene 70 y tantos años. No la dejaron ir a Puerto Vallarta porque se puso malita. Digo, cuando dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. El día de hoy, yo todavía, y usted, mi reina, que andamos entre los 40 y los 60, tenemos el derecho ganado de hacer lo que se nos pegue la gana. ¿Sabe por qué? Porque cuando estemos más viernes, el doctor va a decidir qué comemos y qué no comemos, porque ya sabe de qué mueren los viejitos. Caca, caído, catarro, ¿cierto? Entonces, el doctor dice qué es lo que vamos a comer. El hijo nos dice si salimos manejando o no, si podemos o no hacer. ¿Cuántas veces usted no le está diciendo a su mamá, no mamá, no hagas eso, ¿cómo te vas tú sola? No, mi reina, yo ahorita mientras pueda hacerlo, voy a hacer lo que se me pegue la gana, por supuesto. ¿Que no les parece? Estupendo, estupendo.
¿Sí? Susana Álvarez, saludos al programa, está muy bueno el tema. Muchas gracias, Susi. María González dice, cuando estuve embarazada pasé una angustia muy fuerte. ¿En qué le puedo afectar a mi hijo? Él tiene 13 años. Bueno, si no le has visto nada como crisis de angustia o crisis de pánico, ni le empieces a buscar, mi reina. Muy probablemente no le afectó en nada. Pero si de pronto ante una situación difícil tu hijo entra en angustia, ya sabes por dónde es, ¿sí? Anita dice, mi mamá tuvo una infancia muy fea y obscura. Desarrolló el síndrome de Munchausen. Ándale. Por poderes. ¿Es real? Este síndrome es cuando enferman a los niños, ¿no? ¿Este es el que cuando enferman a los niños? Por poder, no, por supuesto que no. O sea, así como que por brujería y todo ese rollo, necesitaría un poquito más de información, Andy, ¿eh? Que bueno, a final de cuentas es algo en lo que yo no creo mucho ni poco, ¿no? Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero no entiendo a qué te deba eso. Ahora, o te refieres al síndrome en donde de pronto empiezan a decir cosas, por ejemplo, muchas groserías o empiezan a hablar fuerte. Porque ahí, si tú me dices a cuál es, que me late más que va por ahí, ¿eh? Nada más, dame un poquito más de luz. Vicky dice, cuando voy a organizar un evento, ya sea una fiesta, una reunión, me entro en pánico y quisiera salir corriendo. Ok. Todo eso que usted me está platicando, digo, gracias porque me lo participa, pero aquí, y ese es el objetivo de cuando nosotros elaboramos el programa, es, ¿qué tanto me puede servir a mí esto que acabo de escuchar? Fíjate, soltero, que yo de pronto entro en crisis y no sé por qué. ¿Qué le parece si empezamos a rastrear por nuestros antepasados? ¿Qué le parece si empezamos a deshacernos de costalitos que no nos corresponden, ¿no? Es por qué tengo que actuar algo que ni siquiera fue en mi tiempo y que ni siquiera fue en mi año, ¿verdad? Entonces, y ahí es en donde digo, a ver, esto no es mío, esto no me corresponde, esto es algo de mamá. Sobre todo sabe que la vergüenza, la culpa, el miedo, todas estas cosas que usted dice, bueno, ¿por qué me suceden si de verdad es algo que no tendría razón? Rastrele por ahí y cuando nosotros lo hacemos consciente dimos el primer gran paso, porque el segundo es como entregarlo. El viernes, si tenemos oportunidad, vamos a tener así como un ritualito en donde usted puede entregarlo, ¿no? No es suyo. Esta vergüenza, este miedo, este pánico, no es suyo. Simple y sencillamente no es suyo. Y lo vamos a entregar para no seguirlo cargando nosotros. Es como por ejemplo, cuando traemos en el beliz, ¿no? Muchas cosas y decimos, híjole, me traje la pijama de mi hermana. O híjole, me traje con razón pesaba tanto, ¿no? Y empezamos así como a deshacernos del equipaje que no es de nosotros. Ana Andrea, así es. Dice, mi mamá nos enfermaba diciéndonos que estábamos mal, nos llevaba al hospital y era para llamar la atención de mi papá. ¿Fue realmente el síndrome? Sí, así es. Exactamente, sí. Este síndrome, fíjate que es un tema muy interesante, Andy, porque son mujeres que enferman a sus hijos, muchos llegan a morir, porque y ahí tenemos un trauma, que se lo voy a mencionar en lo que nos resta de la semana, que ¿se acuerda que hablamos en el asunto de la vinculación? Trauma en todo lo que es la estructura de vinculación. Muy interesante esto, y es verdad, enferman a los niños a propósito, ¿eh? Por ejemplo, les dan ciertos medicamentos a escondidas y hay niños que han muerto. Por eso no sé si usted... De hecho, este fin de semana hubo un programa en el Discovery Health, creo, que hablaba precisamente de ese tema y que se hizo en honor a un chiquito que murió
porque la madre desarrolló este síndrome. Sí, pero no es por brujería. No, claro que sí. Tiene muchísimo que ver, y si tú dices tuvo una infancia muy oscura y muy difícil, claro que tiene que ver con eso. Bueno, mi reina, pues espero que haya sido de utilidad el tema del día de hoy. Aquí va llegando Brendita con una llamada. ¿Qué puedo hacer con mi hija de 3 años? Al final de mi embarazo tuve un cambio de casa y me estresé. A ver, si tu hija no está desarrollando ningún tipo de problema, nada, déjala, ¿sí? Déjala, simplemente vívelo, obsérvala, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que suceder. Bueno, ya me voy, ya el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hora de programa y la espero mañana en punto de las 12 aquí en su estación Radio Mujer y en su programa Dentro de Ti. Yo soy Alicia Soltero, hasta mañana.